into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de abril, como limpiar el balcón, hacer la limpieza profunda de la lavadora y la secadora, entre otras cosas, y también voy a hacer una receta dulce de primavera que es muy fácil de hacer y queda muy rica. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos o coged vuestros productos de limpieza y poneos a limpiar conmigo. Voy a empezar con la limpieza de la cafetera. En casa la usamos todos los días, así que es algo que intento hacer con frecuencia para que funcione bien y sobre todo para mantenerla en buen estado. Cada cafetera es un mundo, pero en mi caso, que es súper automática, hay que ir vaciando los pozos que se quedan en la bandejita. Y aún así no es suficiente con vaciarla. También hay que limpiarla con agua y jabón de vez en cuando porque si no puede salir moho. Aprovecho también para limpiar el depósito de agua por dentro, ya que cuando el agua se queda estancada mucho tiempo el fondo se pone verde, así que lo vacío, lo limpio con agua y jabón y lo dejo listo. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. Y la limpieza de la cafetera prácticamente ya estaría. Ahora simplemente paso una servilleta de papel para retirar los restos de café del hueco donde va el depósito, y algo que hago siempre cada vez que utilizo la cafetera es pasarle un pañito húmedo, porque al final cuando hacemos café siempre hay pequeñas salpicaduras y no puedo ver la cafetera llena de manchas, es algo que me da muchísima manía, así que intento limpiarla en el momento. Aunque es verdad que a veces se escapa alguna mancha y se nos pasa, pero bueno, mantener este pequeño hábito hace que siempre se vea limpia y cuidada. Para llenar el depósito de la cafetera nunca utilizo agua del grifo, ya que tiene bastante cal. Y hoy quiero aprovechar para enseñaros algo que he estado probando últimamente y que me ha gustado mucho. Y se trata de la estación de agua de Waterdrop. Lo que más me gustó desde el principio es que no necesita instalación. La colocas en la encimera, pones el filtro, llenas el depósito, la enchufas y listo. Tiene un sistema de filtración de 5 etapas que mejora el sabor y la calidad del agua. Además, dispensa agua a diferentes temperaturas. Tiene agua fría al instante, a unos 15 grados, y así no tienes que depender de la nevera ni de comprar agua embotellada. Tiene una pantalla táctil digital donde puedes elegir fácilmente la temperatura y también la cantidad de agua que quieres servir. También dispensa agua caliente hasta 95 grados al momento, para el café, una infusión o para cocinar sin tener que esperar.
Y algo muy interesante es que para seleccionar el agua caliente tiene un botón de seguridad, algo muy útil sobre todo en casas donde hay niños pequeños para evitar posibles accidentes. Y algo que me parece muy práctico es que incluye una jarra que se llena automáticamente y puedes usarla para llenar el depósito de la cafetera, para cocinar o llevarla directamente a la mesa y servir los vasos. Os dejo el enlace en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo y hacer el cambio para beber agua de mejor calidad sin tener que instalar nada en la cocina, sin comprar botellas y sin cargar garrafas cada semana. Vamos con la siguiente tarea, que es la limpieza del microondas. Otra cosa que no soporto es verlo lleno de salpicaduras. Al final es un sitio donde calentamos comida y me gusta que esté siempre limpio. Además, se ensucia muchísimo aunque usemos la tapa, que tengo que reconocer que no siempre lo hacemos, y yo lo limpio de una forma muy sencilla que ya os he enseñado más veces por aquí. Cojo un bol con agua y le añado vinagre de manzana. A veces también lo hago con limón, pero prefiero no gastarlos para esto. Pongo el bol a calentar en el microondas 7 minutos y cuando lo abres está todo lleno de vapor. Ese vapor ayuda a despegar toda la suciedad y simplemente pasando una bayeta húmeda queda todo limpio sin esfuerzo. Después lo seco bien para que no queden marcas y listo. Queda impecable sin necesidad de usar productos. Antes de seguir con la limpieza me apetecía preparar una receta que tenía muchas ganas de probar desde hacía tiempo. Se trata de unas margaritas de limón súper fáciles de hacer y que quedan muy bonitas. Para hacerlas necesitamos masa brisa. Yo he utilizado la de Buitoni que he comprado en el supermercado, aunque podéis hacer la masa casera, pero así es mucho más rápido y práctico. También necesitaremos curd de limón, que en mi caso lo he comprado ya hecho en Amazon, pero también lo podéis hacer en casa si lo preferís. Y para darles la forma, un cortador de galletas en forma de margarita, que también lo he comprado en Amazon. Solo tenemos que extender la masa, cortarla con el cortador e ir colocando las margaritas en un molde para magdalenas. En mi caso, el cortador es un poco pequeño y se hunden más de lo que me gustaría. La idea es que se hundan un poquito, pero sin perder demasiado la forma de margarita. Creo que con un cortador un poco más grande habrían quedado más bonitas, pero este fue el más grande que encontré. Ahora pinchamos la masa con un tenedor y las llevamos al horno ya precalentado a 190 grados durante unos 10 o 15 minutos hasta que queden doraditas. Cuando ya las tenemos listas, las dejamos enfriar, espolvoreamos un poco de azúcar glass por encima y las rellenamos con el curd de limón. Y ya estarían listas, quedan preciosas y están riquísimas. Ahora me voy a poner con el balcón, que ya le hacía falta una buena limpieza porque estaba todo lleno de polen. Lo primero que hago es retirar el empapador de las perritas y dejar la bandeja en remojo en la ducha con oxígeno activo para que se limpie bien mientras avanzo con el resto. Ellas siempre tienen un empapador aquí en el balcón, pero eso no significa que no salgan a pasear, salen todos los días. Simplemente están acostumbradas a usarlo y me parece una opción muy práctica, sobre todo por si tienen alguna urgencia. Además, Diva ya es mayor y no aguanta igual que antes, así que así estoy mucho más tranquila sabiendo que pueden ir cuando lo necesiten. Cuando estamos en casa y tienen ganas de hacer sus necesidades, se van a la puerta del balcón y esperan a que les abramos para salir. Para limpiar el armario, los muebles del balcón y la barandilla, he preparado un cubo con agua caliente y un chorrito de Cif.
y con una bayeta voy limpiando bien todas las superficies. No os imagináis cómo estaba todo de polen. Es una época horrible porque lo limpias y a los 2 días vuelve a estar igual. Para mí es muy importante tener el balcón limpio porque si está muy sucio al final toda esa suciedad acaba entrando en casa, sobre todo por las perritas que salen y entran constantemente y sin darnos cuenta lo traen todo dentro. Y claro, si nosotros evitamos entrar con los zapatos de la calle, no tiene mucho sentido estar metiendo el polvo y la suciedad desde el balcón. Así que mantenerlo limpio también ayuda muchísimo a mantener la casa más limpia. Y además a Pompi le encanta salir al balcón y sentarse a mirar la calle. La verdad es que nosotros no usamos prácticamente nada el balcón. Es pequeño, no tiene buenas vistas y no es un espacio en el que me apetezca estar. Tenemos un pequeño sillón y una mesita porque antes mi marido fumaba y lo hacía en el balcón, pero hace años que lo dejó, así que ahora pues lo único que hace es coger polvo y coger polen. Sí que aproveché el balcón para poner un armario escobero que es de la marca Keter y me viene genial para guardar productos de limpieza, ya que al no tener lavadero necesitaba un sitio así para organizar todo. Para limpiar la barandilla he cambiado el agua del cubo porque ya estaba muy sucia, le he vuelto a poner un chorrito de Cif y con otra bayeta lo que hago es quitar la suciedad más grande de la barandilla. Y para limpiar el cristal por fuera y no morir en el intento, utilizo la mopa. Le acoplo una bayeta y así puedo limpiar absolutamente todo sin tener que asomarme mucho y que resulte peligroso. Cuando ya he quitado la suciedad más grande, cambio la bayeta, le pongo una especial para cristales y utilizo el spray limpiacristales de Mercadona en aerosol que me encanta. Y de esta forma el cristal por fuera se queda perfecto y prácticamente sin esfuerzo. Así que si tenéis barandillas de cristal y os encontráis con este problema que no sabéis cómo limpiarla por fuera, os recomiendo hacerlo de esta forma porque ya veréis lo fácil que es. Y ahora me pongo con el suelo. Voy a darle una primera pasada con la fregona para retirar toda la suciedad más grande, que con todo el polen y el polvo que hay, ponerme a barrer o aspirar directamente sería un desastre. Prefiero hacerlo así, primero quitar lo más gordo, luego si queda algo ya barrer con el suelo más limpio y después dar una segunda pasada con el agua limpia para dejarlo perfecto. Porque aquí podéis ver lo negra que ha quedado el agua. Yo tengo una fregona exclusivamente para el balcón y otra para el interior de casa. Nunca utilizo la misma para ambos espacios, para mí eso es sagrado, incluso el cubo también es diferente. Para dentro de casa uso la Avileda Turbo, la que tiene pedal, y me encanta porque es súper práctica, y para el exterior tengo un cubo más sencillo y un mocho normal.
Ya que estoy con la limpieza del balcón, aprovecho para limpiar algunas juntas del suelo que he visto que estaban bastante negras y para ello utilizo oxígeno activo. Lo pulverizo directamente sobre las juntas, dejo que actúe unos segundos y luego froto con un cepillito especial para juntas. Y después vuelvo a pasar la fregona con agua limpia para dejar el suelo perfecto. Ahora en la ducha termino de limpiar la bandeja del empapador. La froto bien con un cepillo, la enjuago y la dejo lista. Esta bandeja la tengo desde hace años, la compré en Amazon y me funciona genial, sobre todo porque en mi balcón hace mucho viento y así evito que el empapador salga volando. Eso sí, se ensucia bastante con el polvo, el polen, así que en el día a día la mantengo con toallitas, pero de vez en cuando me gusta hacerle una limpieza más profunda en la ducha. Yo nunca utilizo lejía para este tipo de cosas, bueno, en realidad no la utilizo nunca porque no me gusta, pero especialmente en zonas donde pueda haber restos de orina, sobre todo de mascotas como areneros de gato y demás, no es lo más recomendable porque no elimina bien el olor y a veces incluso puede hacer que ese olor persista o vuelva con el tiempo. En su lugar utilizo oxígeno activo, el de La Salud, que además es desinfectante y a mí me da muy buen resultado. Para terminar aquí le doy un repasito al cristal con el limpiacristales de Mercadona y la limpieza más a fondo de las ventanas la dejo para otro día porque por hoy ya he hecho bastante. Lo que sí quiero hacer hoy es la limpieza profunda de la lavadora y la secadora. Empiezo por la secadora, que en mi caso es bastante rápida de limpiar. Es de la marca AEG, no es publicidad, y la verdad es que es muchísimo más cómoda y fácil de limpiar que la que tenía antes. Antes tenía una de condensación y la limpieza era bastante más engorrosa porque tenía un condensador abajo donde se acumulaba muchísima pelusa. Podéis ir a ver vídeos antiguos donde enseño cómo la limpio si tenéis una secadora de ese estilo y la verdad es que hasta que me enteré de que ese condensador se sacaba pasó muchísimo tiempo y se acumuló mucha pelusa. En esta, en cambio, todo es mucho más sencillo. Limpio el filtro donde se acumulan las pelusas, vacío el depósito de agua y de vez en cuando reviso el filtro inferior, aunque la propia secadora ya te avisa cuando está muy sucio. También le doy un repasito por dentro con un multiusos para mantenerla limpia y poco más. Son pequeñas limpiezas de mantenimiento que ayudan a que el electrodoméstico dure más y funcione mejor. Y algo importante, si tenéis secadora, es fundamental limpiar bien los filtros y retirar las pelusas porque si se acumulan mucho pueden llegar a provocar incendios. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep.
that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. And let our minds be caught up in a dream. Y por último me pongo con la limpieza profunda de la lavadora. Esta limpieza la hago una vez al mes y de verdad que es súper importante. Una lavadora sucia no limpia bien la ropa, puede hacer que salga con mal olor, incluso se puede estropear antes y además se convierte en un foco de malos olores. De hecho, si alguna vez habéis notado que la ropa sale con mal olor, probablemente la lavadora necesite una buena limpieza. Hay personas que piensan que como es un electrodoméstico que limpia, no hace falta limpiarlo, y es un error, también necesita su mantenimiento. Hay varias zonas que son clave. Este compartimento de aquí debajo que estoy limpiando ahora, porque pueden aparecer restos como pelusas o incluso cosas que se nos cuelan. A mí, por ejemplo, me ha aparecido la pieza metálica del cordón de un pantalón. Pulverizo un desinfectante, limpio bien con un cepillo, este es eléctrico y funciona de maravilla, y después lo seco todo bien con una bayeta. Después está el cajetín del detergente, donde se acumulan restos de jabón y puede aparecer moho, y también la goma, donde se queda mucha humedad. Lo que yo hago es sacar el cajetín y dejarlo en remojo en el fregadero con agua caliente y lavavajillas mientras yo voy limpiando otras cosas. El hueco del cajetín también es muy importante limpiarlo, porque de estar siempre cerrado aparecen malos olores y puede aparecer moho. Unos consejos que a mí me funcionan genial son siempre dejar la puerta abierta después de cada uso hasta que se seque bien por dentro, dejar también el cajetín abierto y secar la goma. Yo de hecho nunca cierro del todo la puerta de la lavadora. Antes lo hacía y me olía a humedad, pero desde que la dejo un poquito entreabierta no me pasa nada de eso. Y además, gracias a esto, la goma siempre está perfecta. La limpio solo para mantenerla, pero nunca la he tenido negra ni con moho. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon.
saxophone. We'll order in a bunch of food. Y bueno, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado y sobre todo que os hayan motivado a poner un poquito de orden y limpieza en casa. Contadme en comentarios cómo lleváis el reto de abril, que ya sabéis que me encanta leeros, y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!